con su silencio que puedo empezar el estudio de hoy. Sé que la mayoría de los matrimonios de nuestra iglesia se llevan muy bien y disfrutan la relación de forma hermosa. Pero si su pareja le irritó esta semana, levantándole la voz al punto de que usted respondió de igual manera y ahora se excusa diciendo, me provocó. Bueno, si eso los tiene distanciados y en lugar de estar disfrutando el uno del otro, están amargándose la vida y para colmo, amargándole la vida a otros. O si su papá se sobrepasó esta semana, abusando de su autoridad, le gritó groserías. O quizás usted perdió la cordura en el trabajo, cosas que sé que entre ustedes nunca pasa, pero quizá sucede que practicando deporte también perdió el control y su vocabulario salió de sus casillas, insultó a otros y cosas como esas que recalco, quizás no debería enseñar al respecto porque sé que son una iglesia muy pacífica, sin rabietas ni nada parecido. Pero si hay alguno de ustedes como yo, que de vez en cuando o repetidamente nos salimos de nuestras casillas, deberíamos estar muy pero muy atentos al sermón de hoy. Es que nadie puede pasar de largo que si ama a Dios, no está bien que reaccionemos de esa forma. Usted y yo debemos entender que debemos aprender a controlar nuestro temperamento y que, claro, desearíamos que algún consejo nos ayude para resolver esos inconvenientes. Y qué bueno que la historia que hoy vamos a estudiar, vamos a encontrar dicha ayuda. La tribu de Efraín estaba indignada con Gedeón. Es que Gedeón no los convocó a la guerra. Y ellos están diciéndose, pero ¿cómo puede usted ir a la guerra sin invitarnos a nosotros? Ahora que él regresa victorioso, lejos de agradecerle por haber tenido las agallas, lo reprochan. Y están tan enfadados que los gritos de los líderes de la tribu de Efraín están a punto de encender un problema tribal serio. Imagínense, en lugar de recibirle con aplausos, le reciben con regaños, con una confrontación seria. Y ustedes verán la forma como Gedeón salió bien librado de esta situación. Si aprendemos, quizás nosotros vamos a salir bien librados de esas veces que nos irritan. Cuidado, no piense que todo es un cuento de hadas en esta historia y que he llevado 2 o 3 servicios hablando de Gedeón, cosas muy buenas, y que murió y todos vivieron muy felices. La Biblia no esconde los errores de sus héroes, al contrario, les desnuda. Y esto para que entendamos primero que el único protagonista de la historia bíblica es Dios. Segundo, para que aprendamos de los errores de estos y no repetirlos. Gedeón empezó como un gigante espiritual, pero terminó muy, muy mal. Y quiera Dios que no sea la historia de ninguno de nosotros. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Gana la pelea, pero pierde la guerra. Vayan en sus Biblias hasta Jueces capítulo 8 y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Libro de los Jueces capítulo 8, el sermón de hoy, Gana la pelea, pero pierde la guerra. ¿Listas sus Biblias? Dice, capítulo 8, libro de los Jueces, verso 1. Los de Efraín dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros?
no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y reconvinieronlo fuertemente. Deténganse. Yo les pregunto a los de Efraín, ¿y por qué ustedes necesitan una invitación especial? Si hay una invasión inminente, hay 135,000 soldados madianitas apostados en el valle de Jezreel. Cualquiera con una pizca de sensatez diría, yo debo ser parte de esto. Por otro lado, seamos muy honestos y sinceros, es que ustedes se hubiesen dejado guiar de este muchacho llamado Gedeón. No solo era de una tribu sin mayor renombre dentro de la nación, su condición económica paupérrima y además prácticamente un muchacho. Ustedes no querían dejarse guiar por este hombre. Lo cierto es que ahora están montando este berrinche porque algo hay debajo del tapete y ustedes deberían decir de qué se trata. Pero eso lo descubrimos luego. Verso 2. A los cuales él respondió. Gedeón responde, ¿y qué he hecho ahora yo como vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Si usted pregunta, ¿y qué es toda esa fraseología? Les explico luego. Vamos a leer hasta ahí y a pedir la guía al Señor en oración. Padre, te suplicamos, hables a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias, en tu nombre oramos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Les explico el contexto histórico para que ustedes puedan asociar mejor qué está pasando. Es que Efraín era, si no la más poderosa tribu de la nación, la segunda más poderosa. Creo que los únicos que lo superaban eran los de la tribu de Judá. Esto, lejos de ser una ventaja, los había convertido en altaneros, gente petulante. Cualquiera debió agradecer a Gedeón, no importaba de cuál tribu fuera. Había tenido fe, había tenido coraje, valor para enfrentar a un ejército que nadie quería enfrentar, y la nación entera ahora estaba libre. Imagine. Lo critican, lo confrontan, lo reconvienen fuertemente. Como general victorioso, héroe nacional y candidato con méritos propios para ser elegido rey, bien pudo haber hecho uso de su popularidad y poner en su sitio a los de Efraín. Es más, si yo leo eso en la historia, en donde él dice, ¿cómo tienen el coraje de venir a reconvenirme cuando no lo tuvieron para ir a la guerra? Si de cobardía, aquí vamos a hablar, ustedes se llevan el primer sitio. Si tienen valor para enfrentarme a mí, hubiesen tenido valor para enfrentar a los madianitas. Pero sorpréndanse, no hizo nada de eso. Prefirió la actitud que ahora voy a explicarles. Les dijo, voy a parafrasear todo esto. Ustedes en casa lo leen verso a verso y lo van a entender. ¿Por qué se enfadan conmigo? Lo que yo he hecho no es mejor que lo que ustedes han hecho. Para este momento, en medio de la revuelta, ya otras tribus se habían unido a la guerra. Y mientras los madianitas huían, otros, como la tribu de Efraín, habían tomado parte en esta guerra. En esa revuelta, en ese repliegue, los de Efraín capturaron a dos reyes muy importantes. Por supuesto, lo más grave ya había pasado. El temor, el pánico había caído sobre los madianitas. Lo más difícil, Dios ya lo había hecho por medio de la fe de Gedeón. Pero Gedeón, lejos de ganar créditos con ello, o decir, yo estoy en mejor posición de ustedes, no me digan una palabra.
Él dice con toda humildad, lo que ustedes están haciendo es mejor que lo que yo he hecho. Yo no hubiese podido hacer esto si ustedes no me hubiesen ayudado. Casi escucho decir entre líneas, disculpen, no hubo tiempo de mandar una invitación especial para ustedes. Yo sabía que ustedes iban a estar en la retaguardia y que el coraje y el valor del cual se han apropiado en tantos años iba a hacer que ustedes nos apoyaran. Así es que no se enfaden. Creo que Gedeón solo estaba haciendo eco de que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por otro lado, este sabía que los efraimitas eran personas soberbias, petulantes, y que esa gente altanera, con un poco de lisonjas, su ego se inflama y entonces aplacan su ira. ¿Qué hizo? Les dijo una verdad revestida de algunas cosas no muy ciertas. No dijo mentiras, solo exaltó, ensalzó su vanagloria. Y claro, como eso es lo único que buscan los altaneros, que se les aplauda, una vez creyeron que Gedeón les estaba aplaudiendo, su ira se aplacó. Casi se ve entre líneas que ellos dicen, es cierto, Gedeón es un buen comandante, él sabe que nosotros tenemos suficiente coraje. Vaya que sorprende leer esta historia. Y vaya que es de admirar que Gedeón no solo era capaz de dominar un ejército, ya sea el propio o el enemigo, era capaz de dominar su propio temperamento. Cualquier otro hubiese reaccionado gritándoles. Él nos demuestra que se tragó su tonto orgullo y que al elogiar el tonto orgullo de los efraimitas, pues todo se acabó. Esto hubiese dado lugar a una confrontación tribal seria, y no es una de forma excluyente las veces en que estas tribus estuvieron a punto de guerras entre hermanos y eran tan tontos por su orgullo que esta bobería pudo haber desencadenado una guerra entre ellos o una enemistad duradera, un distanciamiento severo. Era época de batallas, debían estar unificados, no distanciados, y con esto Gedeón logró la unificación. ¿Sabe? Aún más, creo que los efraimitas apoyaban la moción de convertir a Gedeón en el rey de la nación. Pronto les explico eso. Por ahora, solo quiero recalcar, responder de forma grosera a los que de forma injusta, como los efraimitas, o de forma injusta, nos propinan cualquier tipo de insulto, solo conseguirá que nuestros problemas se agranden. Por ello, cuando empezamos el estudio les dije, si su pareja le alzó la voz irritándola, y esto dio a luz que usted le respondiera como merecía, y ahora prácticamente no están durmiendo juntos. Están en la víspera navideña y están amargados. Y le están amargando la vida a sus hijos o a otras personas que los conocen. Llegan a una fiesta de familia y ustedes están con caras largas. Y los que están cerca están incómodos con ustedes o conmigo.
Padres e hijos, es un tiempo de amarnos, de disfrutar de la familia. Estas son fiestas para la familia. Y resulta que por esas groserías ahora parecemos enemigos. Tengo otros 10 ejemplos, pero ya los cité al principio. Y dije que de forma justa o injusta, y que ese no es el punto en cuestión. El punto en cuestión es que este hombre supo dominar su lengua, y que cuando nosotros respondemos las groserías de una forma tranquila, vamos a bajar el conflicto. Ahora, sé que algunos de ustedes, empezando por mí, están a punto de decir: predicador, eso es lo que yo quisiera, bajar mi ira, pero no lo consigo. No es cierto, solo no ha tomado la decisión. ¿Y saben por qué no hemos tomado la decisión? Porque somos tan petulantes como los efraimitas. El marido dice: ¿yo por qué voy a dejar que esta mujer quiera sobrepasarse si yo soy el que proveo, yo soy el que mando? O esa mujer se dice a sí misma: yo no merezco que este me trate como que tuviese poco valor. Si él no me da mi puesto, me lo voy a dar yo sola. Y si él grita, yo le voy a gritar otras 3 groserías. Los hijos hacen igual. Si el papá abusó, el hijo quiere levantar la voz aún mucho más. Total. Nadie es lo suficientemente humilde, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en la casa, para decir: no voy a responder. Y si lo que quiere es un elogio, pues voy a bajar la guardia. Eso o continúa el problema, y que se vuelva mucho, pero mucho más grande. Si Gedeón pudo conseguirlo, la pregunta es para mí: ¿y por qué yo no? Hemos estado hablando de un hombre de fe. ¿Por qué no hablamos ahora de un hombre que tiene las agallas para controlar su lengua y sus respuestas? ¿Por qué no hablar de una mujer que tiene la humildad y la sensatez para no tirar más carbón a la hoguera? Recuerdo a alguien que dijo: si yo hago eso, no consigo que esa persona crea que tiene la razón y debo darle una respuesta como la merece. Pregunté: ¿va a resolver eso el asunto? No, pero al menos le diré sus cosas. Entonces declare la guerra de una buena vez. Y si usted es de esas personas conflictivas que estar en guerra no le importa, pues entonces le pregunto: ¿y qué hace aquí? Todo lo que hace es pleito. En su casa no le soportan. En su trabajo le tienen por loco o por una mujer esquizofrénica. Cuando va a hacer deporte, todo el mundo sabe y se preguntan: ¿y por qué lo toleran? ¿Por qué no lo sacan? Y si se trata de los ministerios de la iglesia, la pregunta es para los líderes: ¿y por qué les permiten seguir siendo parte de esta organización? Aquí estamos salvando personas que se están yendo al infierno, no tratando de controlar los que tienen problemas de temperamento. Ellos necesitan otro ministerio. Y por más que se escuche, desde un púlpito parece que ellos no tienen disposición de hacer un cambio. Pero los que sí, la blanda respuesta quita la ira. Es decisión suya cómo quiere responder de aquí en adelante. Ahora, vean el capítulo 8 siempre, ahora verso 8. La historia continúa y hay detalles más que interesantes. Capítulo 8, ¿lo tienen? Vamos hasta el verso 8 ahora.
capítulo 8, verso 8. Dice: y de allí subió a Penuel y hablóles en las mismas palabras. A los de Penuel les respondieron como habían respondido a los de Sucot. Y él también habló a los de Penuel o Peniel en sus versiones, diciendo: cuando yo volviere en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmunna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como 15,000 hombres. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Les explico. Entre tanto el repliegue de la guerra se daba, y los madianitas huían por distintas partes del territorio hebreo, algunos de ellos, los de Sucot puntualmente y Peniel, parecían no estar dispuestos a ayudar a Gedeón. No solo no estaban dispuestos, fueron groseros y le dijeron: nosotros no tenemos por qué darle de comer a sus soldados ni por qué apoyarles en esto. Usted verso a verso encontrará en casa todos los detalles y descubrirán que, a diferencia con los efraimitas, con los de Sucot y Peniel, Gedeón fue bastante severo. Es más, a estos les dio una reprimenda. Y si a alguno se le ocurre pensar mientras lee en su casa los detalles: es que probablemente con los de Efraín no fue así porque ellos eran una tribu poderosa. No es ese el asunto. Voy a explicar aún un poco más. Los hombres de Sucot tenían dudas de que Gedeón tuviese la capacidad de derrotar a los madianitas y a estos reyes que estaban huyendo. Como tenían dudas, pensaban: si Gedeón fracasa, estos reyes van a tomar represalia contra nosotros si nos involucramos, y lo vamos a pagar caro. Así es que es mejor no solo no ser parte del problema, dijeron ellos, aunque ya lo eran, estaban en el territorio hebreo. No había nadie neutral en esa época de guerra ahí. Además, eran parte de la nación. Ellos dicen: pues no nos involucramos. Y al no involucrarse, cometen dos graves errores. El primero: en forma indirecta están ayudando al enemigo. Porque si no apoyan a los hombres de Gedeón dándoles comida, están apoyando a los madianitas. Tan simple como eso. No es que entraron en guerra contra los hombres de Gedeón, es que decidieron no apoyarlos en nada. Y eso es apoyar al enemigo. Dije que ese es el primer error. El segundo y más grave: esto es rebelión contra Dios. Porque ya la nación entera para este momento había visto el respaldo de Dios sobre Gedeón. Si ellos están apoyando a otro, es rebelión porque es contra la nación, es contra sus propios hermanos. Entiéndalo, en este caso el problema no era soberbia, no era altanería, el problema era traición. Traición a sus propios hermanos y rebelión contra su Dios. En vano sería que Gedeón y sus hombres estuviesen arriesgando su vida cuando en medio de ellos había traidores. Gedeón tenía que poner un alto a esto. Lo repito, se contrasta con los de Efraín, porque los de Efraín solo era una rabieta de niños queriendo ganar renombre. Estos eran traidores, rebelándose directamente en contra de Dios. Y aquí el llamado de atención para todos aquellos que tienen el privilegio de dirigir a otros. Me refiero a los que alguna autoridad tienen, padres de familia, jefes,
líderes ministeriales o cualesquiera usted prefiera llamarles. Hermanos, debemos pedir a Dios en oración el discernimiento, porque una cosa es pasar por alto una afrenta personal y otra cosa es pasar por alto la rebelión abierta contra Dios. Repito esto con otras palabras. Pasar por alto una tonta rabieta en contra nuestra nos es tomado como un elogio espiritual, grandeza. Pero pasar por alto rebelión contra Dios, eso es un lujo que no podemos darnos. Predicador, ¿de qué habla? Bueno, ahora citaré ejemplos puntuales. Que nuestros hijos nos gritaron, nos faltaron al respeto y que una tonta rabieta por cualquier tontería nos hicieron alguna ofensa y usted decide pasarla por alto para no hacer más grande el problema, sino que usted calla y le pide al Señor sabiduría para más tarde o en un momento oportuno responder o resolver la malcriadeza. Eso es grandeza espiritual, eso es sabiduría, eso es madurez de parte suya. Pero pasar por alto que nuestros hijos les importa un comino no venir a la iglesia. Les importa un comino el respeto a Dios y en nuestra propia casa están haciendo cosas que deshonran a Dios y nuestra fe. Pasar por alto que nuestros hijos quieran gritarle a su mamá enfrente nuestro o viceversa. Que la mamá pase por alto el irrespeto a su papá. Eso ya no se toma como un elogio. Eso puede ser un error muy grave de parte suya o de parte mía. Usted y yo podemos pasar por alto si dirigimos empleados que nos consideren no muy amables o no muy cristianos. Probablemente callar se nos tome como un elogio. Pero no podemos pasar por alto que ellos en la empresa que dirigimos estén diciendo groserías y blasfemando el nombre de Dios. Son cosas muy diferentes. Es muy, pero muy diferente. Y es ahí donde les dije y me digo y me grito. Es importante pedirle discernimiento al Señor para que sepamos qué podemos pasar de largo y qué no. Y nunca el irrespeto a Dios, nunca las groserías contra Dios pueden ser pasadas por alto. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren hacer eso, y ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos y a los que están al otro lado del río, ustedes pueden hacer todo lo que les dé la gana. Pero yo, dijo, y los que viven bajo el dinero que yo doy, o sirven a Dios o se largan. No en vano Josué es de los pocos que inició no una reforma espiritual, sino un avivamiento espiritual. Él no estaba diciendo, yo soy sin mancha, yo soy el líder que todos quisieran y el papá que todos amarían. Él solo dijo, con todas mis imperfecciones, si ustedes quieren servir a otros dioses y hacer lo que se les viene en gana, pueden hacerlo, son libres de hacerlo. Deben largarse. Pero si van a vivir bajo mi techo, si yo voy a pagar su comida, si yo voy a comprar lo que ustedes se visten, ustedes no van a irrespetar a mi Dios en mi cara.
Y si eso yo lo traduzco a nuestro español, está diciendo, yo no puedo consentir a mis hijos, no debo hacerlo, si ellos no están buscando honrar a Dios. Yo no debería intentar darles regalos que según yo acrecentarán una pizca el respeto a mi persona cuando ellos están irrespetando a Dios. Si alguien no es capaz de respetar a Dios, no será capaz de respetar a nadie. Pero no somos capaces de entenderlo. Hay personas que están, y aunque no es nuestro tema, ya que mencioné el respeto, hay personas que están de pareja, de novios, de hombres o mujeres, que no respetan a Dios, que no lo aman, que con sus actitudes están en rebelión abierta. Es casi una blasfemia. Pero ustedes los consienten entregando sus sentimientos, y sería peor, quienes de ustedes entregan hasta su cuerpo sin estar casados. Personas que, yo les pregunto, ¿es que ustedes no tienen ningún temor de Dios para acostarse con personas que no respetan a Dios? Yo digo, no puede ser. Pero bien, hay un verso acá que no es parte del tema, pero no puedo pasarlo por alto. Miren de nuevo el capítulo 8, pero ahora el verso 20. Hay otro detalle de la historia que vaya que llama la atención. Vayan hasta el verso 20 y voy a explicárselos detenidamente, pero antes lo leemos. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Mas el joven no desenvainó su espada porque tenía temor. Es que aún era un muchacho. Entonces dijeron los reyes, Seba y Salmuna, levántate tú, mátanos. Como es el varón en su valentía. Y Gedeón lo hizo. Les explico ahora qué estaba sucediendo. Cuando capturaron a estos reyes y les llevaron hasta Gedeón, era tiempo de hacer justicia. Estos reyes eran carniceros. No olviden, yo no me detengo en estos estudios a hablar sobre las razones y los motivos de guerra o los motivos de justicia militar, porque eso ya antes lo hemos aclarado. Este solo es asunto de aplicar la historia de forma espiritual a nuestra propia historia. Y ahora Gedeón tenía que hacer justicia con estos carniceros, había que matarlos. Él, tratando de educar a su hijo, a su primogénito, que aunque era un muchacho aún, ya era tiempo de que incursionara al lado de su padre en la guerra, le dijo, y escucharon los dos reyes que estaban amarrados para ese momento. Dijo al muchacho, toma la espada y mátalos. Lo que Gedeón buscaba es que se escribiera en el libro de memorias de los jueces de Israel que el hijo de Gedeón seguía las pisadas de su padre y que a pesar de que todavía era muy joven, había tenido el valor de empuñar la espada y matar a los carniceros que habían saqueado a su pueblo y que habían cortado el vientre de muchas madres y partido en pedazos a los bebés. Eso es lo que Gedeón buscaba, educar a su hijo. Él no estaba mostrando una actitud de barbarie, tratando de iniciar a su hijo en odio contra guerras o cosas parecidas, en lo absoluto. Y tampoco estoy aplaudiendo a Gedeón, solo estoy diciendo que como papá buscaba involucrar a su hijo y que el nombre de su hijo primogénito quedara en la historia para la posteridad y que él tomara el coraje de tomar el liderazgo de su nación. El muchacho no tuvo las agallas. Y no dice las razones, no voy a hacer conjeturas porque la Biblia no las hace, entonces no tendría sentido, perdería el tiempo. Solo digo que él no tuvo las agallas, no tuvo el coraje, no lo hizo. Y los dos reyes que estaban escuchando
la discusión entre padre e hijo, se llenaron de cólera, porque morir en batalla era honroso para cualquiera. Cualquier hombre que se dedicaba a la guerra como estos carniceros. Pero ser capturado mientras huían y su ejército en la guerra, eso era de cobardes. Entonces, estar ahí ya les hacía sentir cobardes. Morir a manos de alguien que fuera inferior a ellos era otro acto de cobardía. Ellos hubieran deseado que Gedeón les soltara y al fin empuñar una espada y que murieran frente a otros como un guerrero. Pero Gedeón no les iba a dar ese gusto porque ellos eran cobardes. Entonces Gedeón quiso que su hijo hiciera justicia. Ellos, conociendo esto, empezaron a burlarse de Gedeón diciendo: no tienes las agallas, Gedeón, de tomar tú la espada y matarnos. Prefieres que el pobre muchacho lo haga. Ellos no querían morir a manos del muchacho. Ellos querían que sus hijos y los hijos de sus hijos escucharan que quien hizo justicia fue un general con las agallas de Gedeón y no un muchacho. Gedeón, sin darle largas al asunto y para que no humillaran a su hijo, tomó su espada e hizo justicia. Y ahí acaba la historia de esos reyes. Pero es una buena historia para aplicarla a la historia de muchos jóvenes que están en medio nuestro. No sé si tienen 15, 20, 30 años o más. Hay momentos en la vida, jóvenes, en donde se da la oportunidad para que ustedes tomen el liderazgo y las riendas. Yo no sé si de algún negocio familiar, no sé si de las riendas en la dirección de sus propias vidas al empezar a ganar su propio dinero, en el negocio de sus padres o en un empleo. Hay momentos en la vida en donde puedes resaltar al iniciar un romance y decidir si vas a vivir como amante y vas a decidir si vas a llevar vergüenza al hogar de tus padres porque vas a empezar una relación sin estar casado y vas a llevar nietos y tus padres en su dolor y en su amor dirán: viva aquí. Van a haber momentos en la vida, jóvenes, en donde un ministerio, Dios abrirá las puertas para que ustedes tomen ese ministerio y empiecen a honrar a Dios. Y hombres como Gedeón o mujeres como Débora se levanten para dirigir ministerios. Llegará ese momento y quizás ya está tocando las puertas de tu corazón, ahora mismo. Entonces ahora les desafío y les pregunto: ¿qué es lo que van a hacer con esa invitación? Si van a tomar las agallas de empuñar la espada, o terminarán siendo la burla de los enemigos del pueblo de Dios. Ni siquiera conocemos el nombre de este muchacho. Probablemente quienes de ustedes decidan ser cobardes, nadie conocerá nada sobre ustedes, porque serán cobardes. Decidirán vivir en forma licenciosa y en forma liberal como la juventud de hoy día que va hacia la condenación. Hablo de muchachos que se embelezan de juegos electrónicos. Hablo de muchachos que piensan que la popularidad ante una chica, eso es suficiente. Hablo de jóvenes que dejan que mujeres casadas los enreden y les destruyan su cuerpo y su moral. Hablo de mujeres que terminan como amantes de hombres casados sin ellas tener ningún mérito. Hablo de hombres jóvenes y mujeres jóvenes a quienes Dios está llamando. Les desafío y les pregunto: ¿van a empuñar la espada? ¿O permitirán que la historia les recuerde como los anónimos que nunca tuvieron el valor para hacer nada en sus vidas? Entre tanto,
culpando a otros de sus propios errores. Jóvenes, hay tantas cosas que están esperando por ustedes en la nación, en la iglesia, en sus familias. Quizás no se han dado cuenta, pero estuve pensando. En mi época, y no es hace mucho, 20 años. ¿Saben cómo se formaron las grandes bandas musicales en ese entonces? Si no en todos los casos, casi en todos, incluyendo bandas de música, no hablo de pandillas, ni bandas que delinquen, hablo a bandas musicales. Incluso grupos famosos en el mundo, al leer sus biografías, todas esas bandas de música se formaron por un grupo de amigos, 3, 4 o 5, que se reunían en el estacionamiento de la casa de los papás de unos de ellos, conseguían instrumentos hechos pedazos y empezaban a hacer ruido. Y además del ruido, también soñaban con algún día llegar a ser grandes. Si es no la historia de todos, de casi todos. También eran en las aceras, en ese tiempo que los jóvenes nos reuníamos en la noche con nuestros vecinos y amigos a soñar sobre lo que algún día queríamos ser. ¿Por qué traje esto a recuerdo? Ya que hay amigos dentro de la iglesia y grupos de 3 o 5, ¿por qué no se reúnen para pensar y soñar en lo que Dios puede hacer a través de ustedes? Empresas, negocios, grupos de alabanza. Dentro de 5 o 10 años ustedes serán personas adultas. Y lo que empiecen a hacer hoy, lo recordaremos dentro de 5 o 10 años. Pero eso es decisión de ustedes. Finalmente, les dije que Gedeón no termina como un cuento de hadas. En casa leen el verso 29 y hasta terminar el capítulo. Escúchenme porque me quedan 3 minutos. Cuando la mayor parte de los grupos tribales, de los líderes, vieron el coraje de Gedeón y especialmente el respaldo que Dios dio a Gedeón, lo invitaron a que fuera su rey. Hicieron una reunión, una convocatoria, incluyendo a Efraín desde luego. Y dijeron: Gedeón, usted tiene suficientes créditos para convertirse en el rey de esta nación. Necesitamos la unificación del reino. Lo que Gedeón respondió es encomiable, digno de aplausos. Gedeón respondió: el único que ha de gobernar esta nación es Dios. Ni yo ni ninguno de mis hijos será nunca rey de ustedes. Gedeón sabía que Dios no apoyaba la monarquía. Gedeón sabía que era un tiempo de teocracia. Y por eso dio palabras tan hermosas en un discurso tan elocuente. Lo vergonzoso es que él no quiso que le convirtieran en rey, pero vivió como un rey. Entonces sus palabras no fueron más que otra pantomima. Usted me pregunta, ¿y por qué vivió como un rey? Es que vivió dándose los abusos que los reyes se dan. Usted va a encontrar en casa que tuvo varias esposas y varias amantes. Claro, era rico. El botín de guerra y la popularidad que Dios le propinó como producto de su fe, él la tergiversó y la corrompió. ¿Saben? Tuvo 71 hijos. Y a uno de ellos le puso por nombre Abimelech, que traducido al español asusta. Abimelech significa: mi padre es un rey.
Tenías elocuencia, pero ya no tenías el corazón para Dios, Gedeón. ¿Cómo te perdiste tanto? Avaricia por el oro. Y lo que fue peor, esto ya es grave, pero lo que fue peor, se construyó un efod. Efod era una parte de la vestimenta sacerdotal, algo así como un chaleco en donde ocupaban las dos piezas para saber la voluntad de Dios los levitas. Se construyó uno, pidió todo el oro como botín de guerra, las lunetas, los aritos, y se construyó un efod de oro. Es decir, no solo dijo que no era rey, pero abusó como un rey, sino que además cometió casi la blasfemia de considerarse sacerdote sin él ser un sacerdote. Pecado que era muy grave delante de Dios. Al final, el pueblo terminó idolatrando ese efod. Ya Dios no era tan importante como la vestimenta de Gedeón. Les dije, no termina como un cuento de hadas. Y si usted piensa, y las consecuencias, ¿sabe que uno de los hermanos de Gedeón mató a 70 de sus hijos? Nadie quiere saber esto. La Biblia lo relata porque les dije al inicio, Dios no esconde la verdad sobre sus héroes. Perdió por completo la visión. Gedeón tuvo la oportunidad de provocar un avivamiento espiritual, pero no lo hizo porque la soberbia le coronó. Tuvo la oportunidad no de una reforma, la reforma quizás la consiguió. Dios lo había levantado para provocar un avivamiento, pero arruinó todo. Y me pregunto cuántos hoy día pueden caer en el mismo error de Gedeón. Han empezado muy bien y Dios les está utilizando de forma especial. Incluso los ha sacado del anonimato o de la pobreza en la que vivían. Y Dios tiene propósitos para usted. Pero lamentablemente hay hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que una vez Dios ha hecho alguna victoria en sus vidas, algún logro, ahora ellos solo tienen tiempo para sus fiestas, sus comidas, sus regalos, compartir tiempo con personas que no aman a Dios, hacer cosas intrascendentes, pero hacer cosas para Dios, eso no es algo importante para muchos ya. ¿Cuál fue el peor error de Gedeón? Su orgullo, su vanagloria, creer que su carrera ya no necesitaba ser el hombre humilde, dependiente de Dios. Era mejor cuando temblaba y le decía a Dios, moje el vellón, ahora moje la tierra, ahora hágame otro milagro porque tengo miedo. Ese hombre era de mucha mayor calidad que este petulante al final de sus días. Por eso titulamos a nuestro estudio, ganó la pelea pero no la guerra. Y quizás hay hombres y mujeres en medio nuestro que podemos terminar igual. Hoy por hoy, ganando parte de la pelea. Pero todavía hace falta para escribir la historia. Asegurémonos de también ganar la guerra. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarme y a aquellos a quienes también les traías un mensaje, cualquiera fuera. Si hay hombres y mujeres que aún no han recibido a Jesús, Señor, por favor toca su corazón. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, usted que antes no recibió a Jesús, no regrese a casa sin llevar salvación y vida eterna. Algo de esta mañana Dios lo usó para decirle a su corazón que usted y yo necesitamos a Jesús. No importa si es hombre, mujer, adulto o muy joven, su palabra es tan fresca y tan contemporánea que siempre hay un mensaje para cualquiera de nosotros.
no regrese a casa sin Jesús. Si esta mañana alguien dice, predicador, yo entendí esto, yo entiendo que necesito una relación con el Señor, bueno, tome ahora el valor y reciba a Jesús en su vida. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a poner de pie, nadie le va a pedir que adquiera compromisos religiosos. Esto es entre Jesús y usted. Gedeón no es más que un ejemplo bíblico para que usted y yo busquemos de Cristo. Y si alguien esta mañana dice, pues yo quiero recibir a Jesús, ¿dónde está? Le invito a que levante su mano en señal de recibir a Jesús. ¿Habrá alguien? Dios bendiga a la persona que ya ha levantado su mano, pero quizás hay más en medio nuestro. Hay alguien más a quien Dios está tocando su corazón y usted quiere levantar su mano, pues no se resista. Tome el valor, levante su mano y reciba a Jesús. ¿Habrá alguien más en medio nuestro? Alguien más que levanta su mano y abre su corazón a Jesús. Donde está, tome el valor y no piense, yo no estoy preparado, no está preparada. Ninguno de nosotros lo está. Por eso necesitamos a Cristo. Alguien más que pone su mano en alto y viene a Jesús. Alguien más está ahora. Alguien más. Señor, gracias, despídenos en paz, pero no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios nos acompañe a todos y Dios nos bendiga a cada uno.